8:36, vivimos en un constante estado de crisis, y no solamente va en lo político, sino también en educación, en cuanto a valores, el subempleo, en fin, una serie de situaciones que afectan el desarrollo de nuestro país, y de eso ha tomado cuenta el cardenal Pedro Barreto, quien ayer ha dado una conferencia, en realidad en nombre de la Conferencia Episcopal, ha emitido un pronunciamiento y también han dado una conferencia de prensa para hallar salidas a esta situación. Cardenal, muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, el día de ayer, la Conferencia Episcopal Peruana, conformada por 56 obispos del Perú, en la costa, sierra y selva, emitimos un comunicado que, frente al deterioro político y social, buscamos una salida urgente y creativa a la crisis que estamos viviendo. Esto me parece a mí muy importante porque en la historia del Perú nunca ha habido una situación tan grave como la que estamos viviendo, con acusaciones de evidencias de corrupción del entorno familiar del presidente del Poder Ejecutivo y también del entorno de los ministros de Estado y de otras personas allegadas a él. Además, con todo este descrédito del Congreso de la República, que de alguna manera tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo están de espaldas a la realidad dura, difícil del país. Por eso hemos emitido este mensaje de esperanza, porque en los momentos difíciles en la vida política tenemos que generar estos principios y estos valores que unan a toda la población peruana. Sí, Monseñor, ustedes, los obispos del Perú, afirman que lo grave de esta crisis que se prolonga y que nos la ha caracterizado como sin precedentes en nuestra historia es que puede llevarnos, cito textualmente, a niveles incontrolables de violencia. Muy importante eso que ustedes señalan. Y efectivamente ponen un énfasis en la corrupción y citan estudios en función de los cuales la percepción de la corrupción en nuestro país figura entre las peores de América Latina. ¿Qué es lo que proponen para encauzar esa transición de manera que evitemos naturalmente, por una parte, la violencia y por otra, como lo dicen ustedes, el esfuerzo público se pueda orientar a lo que la población requiere: salud, educación, dice ustedes, empleo y seguridad? Sí, efectivamente, esta situación de alta corrupción, y que es una corrupción generalizada, no solamente en el Poder Ejecutivo, también en el Poder Legislativo y en la sociedad y en las instancias del Estado, ha llegado a extremos, yo diría, inimaginables en el país. No es un invento de este gobierno ni de estos últimos años. Esto atraviesa la esencia. Lo que sí es vergonzoso, y lo decimos así, que la percepción de corrupción en el Perú en el año pasado ha sido el Perú el más alto. Esto nos avergüenza por un lado, pero al mismo tiempo nos anima a trabajar desde estos principios y valores irrenunciables que toda sociedad civil, si quiere salir adelante, debe manifestar. Creemos, además, los obispos, que hay una reserva moral del pueblo peruano, hay una, yo diría, una resistencia a no dejarnos llevar por este desánimo, sino que desde los más humildes, de los más pobres y desde las instituciones de la sociedad están buscando salidas democráticas urgentes, como lo decimos también en el comunicado.
Cardenal, hasta hace algunos meses ustedes mantenían, la iglesia mantenía un contacto con Palacio de Gobierno. Ese diálogo ya se cortó. ¿Valdría la pena retomarlo, igual con el legislativo? Bueno, en realidad la Iglesia siempre está dispuesta al diálogo. El diálogo es el mejor instrumento para descubrir juntos la verdad. Pero el diálogo exige también respeto, exige búsqueda del bien común, una sana autocrítica de los errores que se ha podido cometer, pero cuando no hay estas condiciones, realmente nosotros podemos decir y afirmar que no podemos dialogar cuando la otra parte no está dispuesta a ser transparente y verdadera. Por un lado, la Iglesia intentó en varios momentos este diálogo y yo personalmente fui representante de la conferencia y de la Iglesia, pero ustedes ya conocen perfectamente cuál fue el resultado de este intento de la búsqueda del bien común para el país, más allá de los intereses personales o de grupo. Monseñor, en el punto 17 de su comunicado, ustedes piden a las más altas autoridades del país respetar la libertad de prensa, que es uno de los pilares de la democracia, señalan. Asimismo, precisan, solicitamos a los medios de comunicación que informen y opinen con veracidad, honestidad y respeto. ¿Usted siente que en los últimos tiempos la libertad de prensa ha estado amenazada en el Perú? Bueno, tenemos que reconocer que cualquier institución y los medios de comunicación no están exentos, que algunos pueden exacerbar y transformar la verdad en medias verdades y pueda afectar a la población, ¿no? Es decir, cuando se insiste solamente en lo negativo y no se ve lo positivo. Sin embargo, nosotros aquí invocamos en el número 17 que los medios de comunicación informen y opinen con veracidad, con honestidad y sobre todo con respeto. Todos nos merecemos esta actitud responsable de los medios de comunicación, pero de ninguna manera podemos reconocer que los medios de comunicación no están cumpliendo el alto deber cívico de informar con verdad, y esto lo reconocemos también, especialmente en su medio de comunicación. Muy bien, Monseñor Pedro Barreto, nos ha naturalmente impresionado el documento que ha salido ayer, un día emblemático, ¿no? Por esta sesión plenaria en la que se han reprochado unos a otros el recurso a la violencia. Así es, Cardenal. Le pedimos por favor que nos espere un par de minutos. Vamos a hacer una pausa muy breve. Tenemos que escuchar a nuestros auspiciadores y volvemos. Continuamos conversando con el cardenal Pedro Barreto, quien en el bloque anterior nos hablaba de que la Iglesia siempre está dispuesta al diálogo, siempre y cuando haya respeto y voluntad, ¿no?, por pensar en el bien común. El cardenal, el año pasado, en medio de la segunda vuelta, se firmó una proclama ciudadana. Los candidatos entonces, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, juraron, ¿no?, respetar 12 puntos de ese compromiso, como por ejemplo algo tan sencillo como la institucionalidad meritocrática y no deliberante de las Fuerzas Armadas y Policías. En este momento hay una investigación al respecto, ¿no? Promover y proteger la lucha contra la corrupción. 6 investigaciones en contra del presidente Castillo. ¿Usted cree que el presidente ha cumplido esta proclama ciudadana que juró cumplir frente a todo el país y que organizó, entre otras instituciones, la conferencia episcopal? Bueno, fue una propuesta ante la alta preocupación de la población
de no respetar la institucionalidad democrática del Perú. Y por eso podemos decir que esta proclama era el mínimo democrático. Y yo estuve ahí presente como testigo en nombre de otras instituciones de la sociedad civil para poder asegurar ante el país, y juramentó tocando la bandera. Lamentablemente, los hechos acreditan que esa proclama no fue cumplida. Esto tenemos que decirlo con muchísima claridad. Un segundo momento que creo que hay que recordar, que es en abril pasado, cuando estuve conversando con él, se le propuso que los consensos por el Perú 2021 en el bicentenario de la independencia nacional tenían que ser el cauce del diálogo entre todos los actores sociales, comenzando por el Poder Ejecutivo y también Legislativo. Tampoco fue. Por eso yo afirmé con claridad que era la última oportunidad que tenía el presidente Castillo para poder vivir en democracia. Lamentablemente, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo están a la altura de lo que realmente necesita hoy el Perú, que es diálogo, consensos, unidad para buscar el bien común. Monseñor, pero si no están a la altura las autoridades, como usted lo dice de una manera tan clara, la sociedad civil tiene que actuar. Y eso es lo que preconizan ustedes. Ahora, yo recuerdo que en las gestiones de intermediación pasadas en las que ha participado usted, la propuesta era llevar a cabo un diálogo en el marco del acuerdo nacional, porque finalmente en esta institución están los partidos políticos, las universidades, los gremios empresariales, sindicatos, confesiones religiosas. No hay ningún otro espacio más representativo de lo que somos como sociedad y como Estado. ¿Será todavía posible que los actores principales de esta crisis se sienten en el marco del acuerdo nacional? Bueno, yo no puedo afirmarlo, pero ese es el camino. Mientras no haya un reconocimiento de los graves errores de no contar con estos consensos por el Perú 2021 del Acuerdo Nacional que el presidente de la República firmó, entonces tenemos que buscar el aspecto, yo diría, fundamental de la democracia, que es la sociedad civil. La sociedad civil encarga a las autoridades servir al conjunto de la población peruana. Cuando las autoridades, como he indicado, no están a la altura y no piensan en el país, sino que piensan en su situación personal, ideológica o económica, no podemos dejar la responsabilidad solamente en las autoridades elegidas. Es la sociedad civil, y gracias a Dios hay algunos signos de que la sociedad civil está despertando de este letargo por décadas de dejar a las autoridades elegidas sin ningún signo eficaz de vigilancia cívica. Es el momento en que la sociedad civil tiene que unirse de manera pacífica para recuperar la dignidad de la democracia y sobre todo la verdad de la fraternidad que debe reinar en nuestro Perú. Cardenal Pedro Barreto, le agradecemos muchísimo por estos instantes en que nos lleva también a la reflexión, porque esto le compete a todos y cada uno de los ciudadanos que estamos siendo testigos de lo que ocurre en nuestro país en la clase política. Muchísimas gracias, Cardenal. Muchas gracias. Bueno. Aunque hay un sector, y hay que decirlo, de la izquierda, ¿no? Como por ejemplo el congresista Guido Bellido, que en un primer momento amenazante, ¿no? Pero prácticamente ha dicho que la conferencia episcopal está asumiendo una postura golpista y antidemocrática
A ver, lo cual no se condice con los hechos, porque finalmente fue la representación del cardenal Pedro Barreto quien intentó diálogo, ¿no?, con Palacio de Gobierno para que finalmente se puedan llegar a agendas comunes, a un claro entendimiento. Y esto no ha sucedido hace apenas unos días, esto ha sucedido hace meses y todos hemos sido testigos también cuando el primer ministro le llama miserable al cardenal Pedro Barreto, pero quizá también fue de manera figurada, como argumentó Sí, ayer, ¿no? como ha dicho Aníbal Torres, que ha hablado sobre asusamiento al pueblo de manera figurada. Recordemos también que hay un tuit, el primero que reaccionó ante el comunicado de obispos es Valdemar Cerrón, quien en realidad amenazó a la Iglesia, diciendo que si la Iglesia se quiere meter en temas de Estado, pues el Estado podrá meterse también en temas de Iglesia. Y eso es lo que escribió vía tuit Valdemar. Vamos a hablar ahora